Hemos analizado durante hora y media los resultados de la noche electoral de las elecciones europeas en Andalucía, en compañía de Enrique Cervera, de José Luis Losa, de Pilar Navarro y de Lucrecia Evia. La última media del programa, de este programa especial de A por Todas, en la antesala de nuestro primer año, el primer año de 8TV Andalucía, el primer año de A por Todas, que celebraremos mañana, lo vamos a dedicar precisamente a hablar del campo andaluz, con una persona a la que le debíamos o nos debía estar aquí con nosotros. Agustín Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches. Agustín Rodríguez, secretario general de UPA Andalucía, de la Unión de Pequeños Agricultores. Antes que nada, como ciudadano, le pido, esto es un atraco a mano armada, le pido una valoración de los resultados electorales. Como ciudadano, ¿qué le parecieron los resultados ayer con esa caída del bipartidismo, con esa irrupción de partidos de izquierda nacidos precisamente de inquietudes ciudadanas relacionadas con el 15M y con otros movimientos? En fin, usted como ciudadano, ¿cómo vio la noche electoral? ¿Cómo la vivió? Bueno, yo creo que es un reflejo claro del cabreo generalizado que tienen los ciudadanos en este país, con independencia que el análisis en Andalucía es diferente y posiblemente también haya pasado factura a algún partido por la gestión de la política agraria, por la reforma de la PAC, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? Yo creo que se muestra claramente un cabreo generalizado de la sociedad precisamente por lo que está pasando con la crisis y cómo y quién está pagando la crisis, porque esta crisis le viene bien a una minoría y desde luego la está pagando con creces una mayoría. Permítame que le pregunte también sobre dos consecuencias de las elecciones. Miguel Arias Cañete ha dejado de ser ministro desde hace 2 semanas. ¿Pierde mucho Andalucía sin Arias Cañete como ministro? Bueno, con esta reforma de la PAC ha perdido Andalucía, sobre todo si tenemos en cuenta que de lo conseguido en Bruselas por todos, incluso con un incremento de presupuesto, se le ha restado a Andalucía, y eso lo ha hecho el anterior ministro de Agricultura. Esperemos que con la actual ministra esto cambie y desde luego Andalucía se siga tratando en relación a lo que pesa en relación a la agricultura y sobre todo de lo conseguido en Bruselas, porque todavía hay cosas de la reforma de la PAC pendientes y decisiones del Gobierno de España, del Ministerio de Agricultura, que se podrían resolver. Por ejemplo, la solicitud que nosotros venimos manteniendo de una ayuda asociada al olivar de baja producción y alta pendiente. Esto es una decisión todavía de, en este caso, la ministra de Agricultura, que yo se lo comentaba el otro día en la toma de posesión de los nuevos directores generales y concretamente del secretario general, de Carlos Cabana. Enseguida vamos a hablar de la PAC, pero por cerrar este capítulo electoral, ¿a usted, a UPA en general, le gustaría Miguel Arias Cañete como comisario de Agricultura? Si va a hacer lo que ha hecho en el pasado reciente con Andalucía, por supuesto que no, porque el que tengamos un ministro que relativamente haga una buena reforma en Bruselas para España y que de lo conseguido en Bruselas finalmente se le reste a Andalucía, es que cuando se dice que se le resta a Andalucía, realmente a quien se le reste y a quien se ha castigado ha sido a los agricultores y ganaderos andaluces. Esto ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, y sobre todo en los fondos de desarrollo rural, ¿no? Por tanto, está muy bien que teóricamente se sepa moverse muy bien las instituciones de Bruselas, pero siempre que los agricultores, en este caso andaluces, que es lo que nosotros representamos, lo veamos reflejado. Esto no ha sido así con la reforma de la PAC, y hay que recordar que la reforma de la PAC es la política agraria que más recursos moviliza, en este caso para el campo andaluz y para el campo español. Agustín Rodríguez, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía. Explíquele usted a todos los telespectadores andaluces que nos están viendo en las 8 provincias, ¿qué es la UPA? Más allá de los nombres que encabezan precisamente su presentación. Bueno, la UPA es una organización profesional agraria, reconocida no solo a nivel de Andalucía, sino a nivel del Estado, y estamos con las otras 2 organizaciones agrarias representadas en Bruselas a través del Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas. Y bueno, representa un espacio que mayoritariamente lo componen las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, digamos la explotación familiar agraria, los agricultores y ganaderos profesionales, y yo creo que puedo decir que compartimos espacio básicamente con COAS, por eso ha sido finalmente llegar a un acuerdo de unidad de acción, pero que este modelo de agricultura profesional basado en la explotación familiar agraria, bueno, pues es inmensamente mayoritario en Andalucía y es el que en los últimos 30 años ha conformado
ese gran tejido socioeconómico que representa ese modelo de explotación organizado en las cooperativas, en las comunidades de regantes, y que ha hecho hoy de la agricultura andaluza pues una actividad de primer orden en el medio rural, primer pilar económico en el medio rural, con una potentísima industria agroalimentaria que exporta a más de 50 países de todo el mundo. Nuestra balanza comercial es positiva, gracias a ese esfuerzo de algunas décadas, de cientos de miles de explotaciones de pequeños y medianos agricultores, insisto, lo que es la explotación familiar agraria. Permíteme un pequeño inciso, usted ha hablado, ha puesto especial énfasis en la unidad de acción con la COAC. Si me permite el símil conyugal, son ustedes una pareja de hecho, un matrimonio de hecho, no sé si llegarán al altar en algún momento. ¿Habrá una fusión absoluta entre ambas organizaciones o mejor no? Bueno, lo que tenemos ahora mismo es un acuerdo de unidad de acción. Poner las dos fuerzas, las dos organizaciones, a trabajar en la misma dirección por ese modelo de agricultura, por ese modelo profesional agrario que comentaba anteriormente. Esto es lo que hay. De momento no hay nada más. En el futuro, pues lo que las dos organizaciones decidan conjuntamente con las nuestras también a nivel nacional, porque no es una cuestión que dependa solo de nosotros en Andalucía, no solo de UPA, sino también de COAC, depende también de nuestras organizaciones a nivel nacional. Pero yo creo que es un paso muy importante el que dos organizaciones como las nuestras aparquemos, si es que hay alguna diferencia, y nos pongamos a trabajar para la defensa de este modelo, que hay que recordar que está en peligro, ¿no? Está amenazado sobre todo por la política abusiva de la distribución, las políticas que se vienen implantando en los últimos tiempos, que nos han dejado prácticamente sin precios en origen, nos han subido los costes de producción de forma alarmante y que por tanto nos están dejando sin rentabilidad, no porque no seamos competitivos. Por tanto, que las dos organizaciones nos pongamos de acuerdo para eso, para trabajar conjuntamente en la misma dirección en defensa de este modelo de explotación agraria en Andalucía, yo creo que es muy positivo. Ustedes, de hecho, han denunciado que la gran distribución les está retrocediendo a volúmenes del año 90, ¿no? De los años 90, con precios o con márgenes de ganancia de los años 90, ¿no? ¿Cómo se puede retroceder tanto? Bueno, lo que está pasando, hay un informe de Eurostat que es muy significativo, que analiza los precios que paga un consumidor europeo en el año 96. Entonces, de lo que un consumidor europeo pagaba por un producto de la agricultura a la ganadería, el precio 100, nosotros percibíamos el 31%. Hoy estamos por debajo del 20% y los costes de producción nos han subido un 32%. Por tanto, nos estamos quedando sin sitio. La distribución se queda a diario con el esfuerzo y el trabajo de cientos de miles de agricultores. Yo creo que hay que decir aquí una cuestión absolutamente clara, y es nuestra denuncia de la organización y nuestra estrategia en los últimos años. Ya en el Congreso anterior, la regulación de los mercados, precios justos mediante regulación de los mercados. Hay que decir, cuando se habla de que tiene que funcionar el libre mercado, decir que la distribución, que son 4, tienen intervenido, regulado el mercado, porque está funcionando así. Baste ver lo que está pasando, por ejemplo, con el aceite de oliva, cómo lo venden permanentemente a pérdida, lo que está pasando con la leche, lo que está pasando con tantos y tantos productos de la agricultura, con esas políticas abusivas de marca blanca de la distribución, o lo que está pasando, por ejemplo, al contrario, con los abismales márgenes comerciales, por ejemplo, en las frutas y hortalizas. A nosotros nos pagan 10 y el consumidor está pagando hasta 100, ¿no? Por tanto, hace falta un reequilibrio de los precios en la cadena alimentaria. No puede ser que porque 4, por la posición dominante que tiene la distribución, se pongan de acuerdo, arrasen, pasen por encima de los intereses ya no solo de la producción, sino incluso de la industria agroalimentaria en particular. En el caso, por ejemplo, del aceite de oliva, ya el 72% de todo el aceite que se consume en nuestro país, el 72% es marca blanca. ¿Y el plan de comercialización de productos andaluces con el que se comprometió la presidenta de la Junta de Andalucía a impulsar con ustedes la pasada semana, COAC y UPA, puede mitigar, puede invertir esta tendencia o no? Yo creo que puede ser un instrumento decisivo también para contribuir en esta dirección. O sea, lo que no puede ser es que al final la marca blanca esté retirando a diario de las grandes superficies, de todo tipo de establecimientos, productos de alta calidad, productos andaluces. Somos una potencia en materia de producción de alimentos de alta calidad, de calidad,
y sin embargo nos encontramos con eso, esa política abusiva. Por tanto, una promoción que vaya en la dirección de concienciar también a los andaluces de la necesidad de consumir estos productos de calidad, y en dos direcciones, no solo la promoción propiamente dicha, sino el que al final los mecanismos vayan en la dirección que en los grandes centros comerciales se encuentren en los lineales productos andaluces, que eso es lo que nos encontramos. Nos encontramos productos bajo la marca blanca que no están producidos en la mayoría de los casos, ya no en Andalucía, ni siquiera en nuestro país, ¿no? Por tanto, se trata de eso, esa doble dirección de promoción propiamente dicha y de buscar la vía que nuestros productos, los productos andaluces, que son productos de alta calidad, se vean finalmente en los lineales que se están viendo desplazados, insisto, a diario o eliminados por la política abusiva y de marca blanca de la distribución, que no ve nunca el origen, ve allí donde el precio está más barato, como pueda pasar, por ejemplo, como está pasando con el espárrago, que se produce en Perú, básicamente, o como están pasando con otros tantos productos que se producen en Marruecos, sin tener en cuenta lo que allí se está produciendo, porque no hay un beneficio social directamente, o lo que está pasando en estos momentos con la patata, que nos están metiendo la patata vieja, como se denomina, frente a la que en este momento se están produciendo aquí, o lo que está pasando a diario con la leche, recientemente lo que nos ha hecho el Carrefour, que nos ha reventado los precios en origen y nos está expulsando a los ganaderos, están cerrando a diario, o lo que, como decía antes, está pasando con el aceite de oliva a base de oferta permanente a pérdidas y, por tanto, políticas y prácticas que teóricamente están prohibidas porque son anticompetitivas, pero que obedece precisamente a un mercado regulado por la distribución, que son 4, en favor de sus cuentas de resultados y no del resto de eslabones del sector, como puede ser la producción o, como digo, también la propia industria agroalimentaria o la industria envasadora. Ese es uno de los problemas que ustedes tienen, pero no el único. Por ejemplo, el tarifazo eléctrico, se les ha subido la factura, incluso han puesto ustedes ejemplos de hasta el 1.250%. Les hacen pagar por agua que incluso no usan, por una electricidad que no consumen. En fin, ¿están notando ustedes sensibilidad por parte de las administraciones públicas para intentar mitigar el daño que se le está haciendo? Bueno, esto quizás sea lo que ya colma el vaso, es una política absolutamente desproporcionada, abusiva, concretamente con el visto bueno del Gobierno, como las eléctricas finalmente han subido lo que son y se conoce como potencia, se cobra por todo el año una subida abusiva a pesar de que solo se está consumiendo durante 5 meses, que es lo que de media se utiliza el regadío, y por tanto un aumento, un tarifazo que hace muy difícil la viabilidad de buena parte de los regadíos. Los costes de producción se han disparado de tal forma que hay una situación complicada, tanto es así que en este sector, en el regadío, no había morosidad y la morosidad de los regantes empieza a ser una preocupación en algunas comunidades de regantes, que cuando entran en esa espiral, si hay un porcentaje de comuneros que no pagan por la situación de los abusos de esta subida, eso se carga sobre las espaldas del resto y por tanto la comunidad entra en una espiral muy complicado. Y hay que recordar la importancia del regadío en Andalucía. Más del 60% de la producción final agraria la produce directamente el regadío. O sea, Andalucía es una potencia agraria precisamente por el regadío. Por tanto, estamos ante un problema de primer orden, un problema muy grave, que además se ha permitido el atropello, porque es un atropello de las eléctricas, con subidas en lo que son, como digo, la potencia en meses que no se consumen, pero también en los kilovatios consumidos. Esto es un despropósito. Hay ejemplos que se pueden poner en países, por ejemplo, como Italia, donde no se aplica un 21% de IVA, se aplica un IVA reducido. Del 11%. Efectivamente, del 11%. Estamos hablando ante un sector que claramente tiene un carácter estratégico y el regadío es lo que realmente está subiendo los costes de producción a los agricultores de forma alarmante, con otros también, pero sobre todo esto, como pueden ser los fertilizantes, como puede ser el gasóleo, como pueden ser la misma compra de maquinaria,
Y eso que decía antes, o sea, nos han subido los costes de producción en un 32% en la última década fundamentalmente, y no hemos bajado de lo que recibíamos antes del precio 100 que paga un consumidor, que recibíamos el 31%, estamos por debajo del 20%. En fin, costes de producción, el IVA, el tarifazo eléctrico, los problemas de distribución. ¿Tienen ustedes la sensación de que nada más que le hacen poner obstáculos en el camino? Tenemos la sensación de que hay un desgobierno, porque lo de las eléctricas lo puede solucionar el Gobierno de España, no hay que recurrir a Bruselas. Son medidas si realmente se tiene que tener en cuenta ese carácter estratégico que tiene el sector agrario. O concretamente lo que decíamos antes de la cadena de valor, de los abusos de la distribución. Se aprobó en agosto del año pasado una ley que tiene como objetivo precisamente el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, ¿no? Por tanto, con la política nacional se podrían solucionar todas estas cuestiones. Por ejemplo, en el tema de los precios, si erradicáramos la práctica abusiva de las ventas pérdidas y de las subastas electrónicas, dábamos un salto cuantitativo para evitar que la distribución siga haciendo el daño que se está haciendo con esas ventas pérdidas que produce, por tanto, tirando los precios permanentemente al suelo. Eso es política nacional. Y es política nacional, por ejemplo, también lo que decía de las eléctricas. O sea, se puede poner un tipo de IVA reducido del 11% e incluso se puede modificar también la legislación que obliga a las eléctricas que solo se pague energía por el tiempo y por lo realmente consumido, no como hasta ahora. Pagamos 12 meses a pesar de que solo estamos funcionando de media 5 meses. Por tanto, no hay que recurrir a eso. Entonces, parece como si que este gobierno estuviera pendiente de otras cosas y hubiese abandonado a su suerte a un sector tan importante como el de la agricultura. ¿Se sienten solos en la lucha por sacar el futuro, el presente, el futuro al campo andaluz? Bueno, nos sentimos, y creo que lo puedo decir conjuntamente con COA, nos sentimos solos, como otras organizaciones del sector. No hace mucho tiempo pues eran muy beligerantes y ahora ya no hay beligerancia ninguna. Lo hemos visto, por ejemplo, con la reforma. Se refiere directamente a Saja, ¿no? Sí, y a los representantes de la Federación de Cooperativas Agrarias, aunque no sea una organización profesional agraria. Hay que recordar que en 2009, cuando fue el pistoletazo de salida de la reforma de la PAC, hacíamos una gran manifestación en Madrid, conjuntamente, las tres organizaciones agrarias. ¿Y a qué achaca usted este desmarque? Pues no lo sé, sinceramente. Lo que sé es que nos ha hecho mucho daño, por ejemplo, la reforma de la PAC, porque ¿cómo se entiende que la propuesta de reforma más lesiva que ha conocido el campo español y, por tanto, el campo andaluz no haya tenido una respuesta por parte del resto de organizaciones? Nosotros, al final de todo el proceso, nos hemos visto solos de movilizaciones con los agricultores sacando cientos, miles de tractores a la carretera en defensa de que se aplicara una reforma para el campo andaluz acorde con los recursos que se habían conseguido en Bruselas. Eso lo hemos venido denunciando. Desgraciadamente a nosotros el resultado no nos ha pillado de susto, ¿no? La Junta dice que se ha perdido 418 millones, ustedes elevan esta cantidad a 550, el Gobierno dice que se ha perdido mucho menos de lo que se tenía que haber perdido por la labor de Miguel Heras Cañete, porque señalan que Andalucía, incluso si hubiesen aplicado los parámetros aplicados por Bruselas o impuestos por Bruselas, hubiese perdido mucho más. ¿Hay alguna manera de invertir o de recuperar parte de ese dinero al margen de lo comprometido por la Junta de Andalucía? En desarrollo rural yo creo que sí, porque es una decisión del Gobierno. Pero yo creo que aquí, primero, si me lo permite, un análisis muy simple para que todo el mundo lo entienda. Hay que recordar que todos nos pusimos a trabajar con el Gobierno de España para que en Bruselas se consiguieran los mismos recursos. Esto que dice el Gobierno o el ministro Arias Cañete, que había conseguido 47.000 millones de euros, 47.000 millones de euros de presupuesto consolidados, porque eso ya venían de atrás. Pero digamos que el acuerdo de presupuesto es un acuerdo favorable para España. Pero claro, luego el reparto autonómico. Pero claro, y en Bruselas conseguimos otra cosa muy importante, presupuesto. La segunda, que también, y mi organización nos tiramos a la calle pidiendo que tuviéramos margen suficiente para que España decidiera en la fórmula y en el reparto de la ayuda. Por tanto, ha sido competencia de España el decidir una fórmula que permitiera y respetara el equilibrio territorial en relación
al histórico de cada uno, que había sido el criterio para conseguir un presupuesto en Bruselas. Eso no se ha respetado. No solo no se ha respetado un modelo de ayudas que garantice que sigan llegando los recursos históricamente que se han conseguido en Bruselas, en lo que es el primer pilar, las ayudas directas, sino que en el desarrollo rural, en el segundo pilar, ha habido una resta muy importante. Lo que no tiene justificación es lo que... ¿Pero tenían justificación técnica esos recortes? Ninguna. ¿O no? La fórmula la decidía España. ¿Estamos ante una decisión política? Estamos ante una decisión política premeditada. ¿Para qué? ¿Para hacer daño al campo andaluz? Yo creo que, sinceramente, lo que nos entendemos, y yo se lo he dicho personalmente a este ministro, te has equivocado. ¿Qué sentido tiene hacerle recorte a Andalucía, que ganas con eso? Lo que no puede ser la excusa, diciendo de que, bueno, es que el gobierno anterior había tratado favorablemente a Andalucía, pero si ese gobierno era muy malo, entonces no tiene justificación. La decisión ha sido de Arias Cañete. Yo le comentaba el otro día en la toma de posición al nuevo secretario general, Carlos Cabanas, por ejemplo, lo que decía de las ayudas asociadas al olivar de baja producción y alta pendiente. Ya no está Cañete, sigue siendo una decisión del Ministerio, es posible todavía revisar esa situación e incluir en las ayudas asociadas un cultivo tan emblemático, tan importante para Andalucía como el del olivar, en su parte que decía antes de baja producción y alta pendiente. Entonces son decisiones que ha tomado el Gobierno de España y que tenía margen para tomarlas en la reforma que se aprobó en Bruselas. Está claro que uno de los principales perjudicados ha sido el olivar en pendiente, el trigo duro, pero justificaba el exministro Cañete que es que Andalucía, como ya es una comunidad de transición, no de convergencia, pues no tenía derecho a esos recursos. Pero hay que recordar que la crisis nos ha devuelto a los parámetros de convergencia que lamentablemente teníamos hace unos años. ¿Esa justificación usted se la cree o no? Vamos a ver, vamos a hablar absolutamente claro. Yo creo que había un cinismo inmenso. Ha habido algunas cuestiones que desde luego han clamado al cielo y que realmente han pasado por de puntilla. Cuando se decide por el Gobierno de España, por el Ministerio, el año de referencia a los efectos de recibir ayuda, hay que recordar que todos trabajamos para que fuera el año 2011, la campaña 2011, la referencia a los efectos de las ayudas, porque entre otras cosas nadie podía tener información privilegiada para conocer el modelo de ayuda y por tanto, además, conforme iba pasando años a los que planteaba la Comisión 2014, entraban más hectáreas. Había un riesgo de pasar de los 24 millones de hectáreas, digamos, de derechos que actualmente van a entrar o podían entrar, a los 30 potenciales. El ministro cambió de 2011 a 2013, cuando ya sabía cuál era la situación. Ahí ha habido una información privilegiada que no para agricultores que todos tienen las hectáreas declaradas en la PAC. Van a entrar 1,5 millones, 2 millones de hectáreas nuevas que nosotros queremos saber con nombres y apellidos quién se va a beneficiar de esa medida que ha sido decidida por el ministro Cañete. O, por ejemplo, otra muy significativa, ¿no?, que también es muy importante, la definición de agricultor en activo. Aquí se dijo que no se iban a mantener los agricultores de sofá que decía el comisario de Agricultura. Sin embargo, la definición de agricultor en activo, que para tener derecho a ayuda directa de la PAC hay que tener ingresos de agricultura, se consideran ingresos de agricultura los recibidos por las ayudas directas y por la venta del producto, y solo con justificar un 20% de esos ingresos por la agricultura como venta de productos, ya se tiene derecho a la ayuda. O sea, se van a perpetuar los especuladores, todos aquellos que han venido cobrando ayudas sin producir en los últimos años con el anterior modelo, con simplemente tener que justificar un 20% de esos ingresos por agricultura por venta de productos. Porque no se ha puesto al menos el 50% y ponérselo de difícil. Eso se traduce en que 1/3 de las ayudas directas van a seguir destinándose a especuladores, que no a agricultores. Y además, por decirlo de alguna forma todavía más claro, es que un agricultor vive de la venta del producto. Los agricultores todos producimos, los ganaderos todos producen, por tanto no necesitan un modelo de definición de agricultor en activo de esas características. En todo caso, a lo contrario, que fuera los ingresos por la agricultura mayores. ¿A quién beneficia esto? ¿A los agricultores y ganaderos? No. A los especuladores sí. O el último medida que toma al margen de todo el sector,
invertir aquella excepcionalidad que había de recorte del 10% de la mal llamada modulación a los primeros 5.000 euros, lo ha eliminado. Y ahora se recorta linealmente a todo el mundo el 8,64%. Nos queda tan solo un minutillo, el minutillo final, señor Agustín Rodríguez, para que usted nos diga, este próximo jueves celebran ustedes congreso de UPA, en el que usted saldrá reelegido. ¿Con qué objetivos se presenta usted a la reelección? ¿Saldrá elegido? Y lo dicho, ¿en qué bastiones va a sustentar su nuevo mandato? Bueno, pues este Le pido brevedad. Sí, este es el cartero. Seguimos teniendo el mismo problema, precio. Este es el mensaje que yo creo que... Unión, regulación y precio. Unión, regulación y precio. Los agricultores vivimos por la producción y, por tanto, por la venta de nuestros productos. Necesitamos un campo unido en esa dirección, con una regulación básica de los mercados y, por tanto, para conseguir precios que permitan la rentabilidad de nuestras explotaciones. Agustín Rodríguez, secretario general de UPA Andalucía, muchísima suerte, enhorabuena por anticipado porque saldrá reelegido el jueves y buenas noches. Muy buenas noches. Mañana volveremos con un A por Todas especial, porque mañana cumplimos un año de A por Todas y un año de 8 Andalucía. Y como siempre, les acercaremos la actualidad, se la comentaremos en compañía de nuestros tertulianos e iremos a por todas.